Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Radio, las 3 y 7 si nos están escuchando en directo y con noticias de última hora si les interesa, especialmente si son aficionados del Real Madrid o del Elche, por ejemplo, que es el próximo rival del Real Madrid, porque se ha lesionado Eder Militao. Esto lo sabíamos desde hace unas horas porque cayó con la selección de Brasil jugando un amistoso ante Túnez. Yo creo que hay que hablar de esto porque Ancelotti pues, ha forzado más de lo que debía Militao. Y va a estar, según el club, según el Real Madrid, 2 semanas de baja. Se perderían los partidos ante el Elche, Olympiacos, Girona, Athletic Club de Bilbao y llegaría, o estaría muy justo, para jugar ante el Celta de Vigo. Sergio Heras, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué te parece la gestión de Ancelotti con Militao? Bueno, al final es cuestión también del calendario. Quiero decir, entiendo que un seleccionador tiene unos cuantos meses, porque Ancelotti llegó en junio para formar una selección brasileña decente, con toda la presión que conlleva la selección brasileña, y que tienes que poner también a los buenos jugadores. Si el calendario fuera de otra forma, igual no ocurrirían estas desgracias, pero un entrenador al final también tiene que tener este tipo de... Qué políticamente correcto eres. Muy ancelotista me ha quedado esto, más que políticamente correcto, sí. Ancelotti firmaría tu respuesta, sí. Xabi Alonso, quizá no. Puede ser. ¿Eh? Pues que puede ser, Sí, puede ¿no? ser. Luis Colón, muy buenas. Muy buenas. ¿Y tú? ¿Qué respondes a la misma pregunta? Hombre, yo no voy a tener una respuesta pro-madridista. A ver, que tú vienes aquí como periodista. Evidentemente. Es que no paras de reivindicar que eres antimadridista, lo cual no te beneficia. En absoluto, en absoluto. Porque la mayor parte de la afición... Pero es verdad que en esta casa no le beneficia. Pero es verdad que a mi izquierda hay un compañero que... La mayoría de los oyentes de Fútbol Radio, de hecho, quien dirige este programa son madridistas, porque es lo pues que tiene el club más grande e importante de nuestro país. Un saludo a todos. A ver, ¿y cuál es tu respuesta? A ver, mi respuesta es sencillamente que me parece un poco absurdo, para empezar, porque los 2 partidos que ha jugado Brasil no son ni siquiera de clasificación del Mundial. O sea, un partido contra Túnez, que yo lo que entiendo es que habrá un acuerdo económico detrás, porque si no, no te vas a Corea del Sur y a Japón a jugar en el anterior parón de selecciones y ahora te vayas a Túnez. Es que no tiene ningún sentido. Entonces, lo que yo creo es que a la selección de Brasil lo que le habrán pedido es, oye, ponnos buenos jugadores para jugar contra nuestra selección por el acuerdo económico y demás. Pero para mí me parece infame. O sea, si no es por eso, me parece absurdo. Porque ya ves tú, ¿cuál es la excusa de...? Porque ahora viene otro parón en marzo. O sea, ¿cuál es la excusa de Ancelotti? No, es que quiero ver cómo juega Militao, pero si ya lo tuviste en el Real Madrid. Para que vean que Luis, pues si son madridistas, pues muchas veces ya está aquí el valencianista y tal. Yo creo que los madridistas van a estar más con la opinión de Luis Colón que con la de Sergio Heras, que es socio del Real Madrid. También lo creo yo, es verdad. Sí, ahí puede va, tener sentido. ahí va el principio de mi intervención. Ya está, así que... Tus colores no es que te precipitas antes de que hable los Yo estoy tertulianos. contigo, Luis. Mira que Ancelotti se dice, no, es que cómo cuida a los jugadores y tal, que siempre están contentos con él. Pues Militao, yo soy él y estoy a lo mejor un poco enfadado con él. Le pones 90 minutos en un amistoso, le pones 60 otra vez titular, 60 porque se lesionó, si no hubiera jugado a lo mejor los 90. Que Militao va a ser titular con Ancelotti en el Mundial. Claro. Que no estás probando a un chaval o a un jugador con el que tienes dudas. Estebao, por ejemplo. ¿Qué diríamos si Lamine Yamal juega 90 minutos, fue ante Georgia, y los 90 ayer ante Turquía? Mira, si se lesiona, ¿qué diría el Barcelona? ¿Me dejas un minuto? Sí. ¿Me dejas un minuto para que luego los oyentes digan que soy lo que soy? Me parece también infame el trato de Flick con lo de Lamine Yamal, que no he tenido oportunidad para hablar de ello, y me parece infame que se le pida a la selección española respeto por un futbolista cuando el otro día contra el Celta jugó 90 minutos y más de 20 minutos con un 4-2. O sea, dime tú si eso es tratar a los jugadores. Bueno, ya empieza a hacer frío, ¿no?, por la mayor parte de España. Y se nota en la vestimenta de Dani Blanco. Es un clásico de esta época, ya a finales de noviembre casi. El cuellito tipo Steve Jobs. Buenas tardes, Sergio. ¿Qué tal, Dani? Bueno, muy bien. Frío, ¿no? Sí, es que hace fresco. Es que hace fresco. Bueno, ¿cómo continúas este debate que han iniciado Sergio y Luis? Yo estoy con Sergio. A mí me parece que es más culpa del calendario, porque es que un seleccionador que tiene a sus jugadores, a sus 20 jugadores,
que no les ve hace 2 meses o que tiene 4 o 5 parones durante todo el año para ver a la selección, es que tiene que poner a los mejores. Otra cosa Porque es que, tú crees que la participación en el Mundial de Brasil va a depender de si Militao juega de titular o no ante Túnez. No, pero él tiene que hacer unas pruebas que quedan unos meses para el Mundial y no va a tener a la selección nada más que en marzo. Pues oye, a ver cómo está, a ver cómo me cuadra Militao. El centro de la defensa, no sé con quién Es el jugó bloque ayer, al final con Marquinhos, Marquinhos. creo. Es un poco el bloque. Gabriel se No lo lesionó sé. en el anterior partido. Otra Gabriel cosa Magaláes es que lesionó. yo estoy de acuerdo con vosotros, el calendario está muy cargado, que hay jugadores que a lo mejor deberían. Otra cosa es, tocado el primer partido, no juega el segundo. O tocado ante Bulgaria, ponerle ante Georgia. Y diría lo mismo de Luis de la Fuente, Bueno, es que Luis de con la el Fuente caso que he dicho de Lamine. Es que Luis de la Fuente hizo algo contrario, que tocado Yamal le puso ante. Pero ahí se estaban ante jugando una clasificación. Georgia, Es que el bueno, partido de Brasil es un Bueno, ya, amistoso. sí, efectivamente, pero es que es cierto. Si al final, en el fondo, es que es un amistoso y no deberían jugar los jugadores que les pagan los clubes. Pero es que entonces el seleccionador, ¿cuándo ve a los jugadores? Es que no entiendo entonces. Yo entiendo, por supuesto, la parte de que al final forzar a un jugador que encima Militao tiene un historial reciente bastante evidente. Si yo Gracias eso por lo entiendo, es recordarlo, verdad, sí. eso es así. Pero Los ligamentos. ayer es verdad que Brasil repite casi el mismo 11, exactamente el mismo 11, quitando a Gabriel, que se lesionó, para meter a Militao de central, que jugó de lateral derecho en el primer amistoso. Y entiendo que al final a Ancelotti le quedan, y a cualquier seleccionador que llegue en una situación de urgencia, que Ancelotti ha llegado a un año vista del Mundial, muy poco para formar el bloque, ¿no? Un jugador conoce a Militao, pero está formando un bloque que lo va a ver 3 partidos antes del Mundial en una selección como Brasil, no como, con respeto, Túnez o una cuestión así. Entonces, yo le echo culpa a la situación constante del calendario que hay, pero una vez que te llegan los jugadores es que creo que es decisión muchas veces del entrenador y es lógico. Estando de acuerdo, es que de pea para lo que dice Sergio. Y luego imagínate que Ancelotti, es que Ancelotti a lo mejor es así. Cuando tú coges el cargo de un seleccionador o de seleccionador, a lo mejor el ego, o no el ego, sino tu profesionalidad te hace, oye, voy a hacerlo, voy a hacer unos números que me recuerden como seleccionador. De repente pone suplentes en sus primeros 4 partidos y Ancelotti se encuentra con un empate y 3 derrotas en sus primeros 4 partidos de seleccionador. Pero él querrá ganar todos los encuentros. Pero a ver, Ancelotti ya había reconducido un poco la situación de la selección. No tiene que ver, o sea, no tiene que poner jugadores para que vean los equipos que se está cuidando los jugadores. Pues yo creo que un poco los seleccionadores deberían de poner... Ahora voy, Laura, con la pregunta. Un poco sí que deberían de poner de su parte. Porque Ancelotti hasta hace nada era el entrenador del Real Madrid. Y estoy seguro de que no le hubiera gustado si el seleccionador brasileño hubiera hecho lo mismo que él ha hecho. Ya te digo yo que no le hubiera gustado. Claro. El otro día lo hablábamos. Pues entonces me parece de una hipocresía total. Pero sí, es que la hay en el mundo del fútbol. De hecho, encontrarás declaraciones de todos los seleccionadores nacionales últimos españoles que en su club pensaban de una forma y en la selección Luis de la Fuente Camacho, Clemente, le dijo a Flick algo así como él ha sido seleccionador, hubiera esperado que hubiera tenido más empatía porque él sabe lo que hay aquí. Entonces, si al final es que es una constante hipocresía, pero que también entiendo que ellos tienen que defender lo suyo, entiéndase, o sea, son sus jugadores, ojo a los palos que le han dado a Ancelotti también en Brasil en general desde la contratación. Está en una selección de una presión máxima, no le están acompañando los resultados del todo porque palmó con Japón tras tocar demasiado el equipo en el anterior parón de selecciones. Ojo a cómo llega la mejor selección de la historia a un mundial, Bueno, que al final... Sí, Ancelotti creo que la presión la aguanta de sobra, lo ha demostrado en el club más exigente. Es verdad que ahora tiene la selección más exigente, pero le van a evaluar por lo que haga en el mundial. No en un amistoso ante Japón, no en un amistoso ante Túnez, que lo puede perder y va a llegar al mundial y lo va a dirigir. Yo creo que tiene que tener... Esto lo digo con Ancelotti y ya con todos los seleccionadores. No pueden aprovecharse bueno, es que como la ley me permite hacer lo que me da la gana, pues yo voy a hacer lo que me da la gana. No, hombre, también hay que pensar un poquito en los clubes y en la salud de los futbolistas. Que a lo mejor Militao se pierde 2 semanas, pero, oye, podría haber pasado algo más grave y le pierde para el Mundial, para que va a ser titular. El central del Arsenal, Gabriel, que se lesionó, creo que va a estar un mes, que al final Arteta tampoco le hará mucha gracia, es verdad. Pero es que es muy complicado cuando el calendario te pone tantas trabas también. O sea, entendiendo... Si el calendario te pone trabas y Ancelotti no ve a los jugadores o no tiene demasiadas pruebas para hacer, pues tendrá que utilizar los partidos para... Es que esto es una cosa que ha pasado en un partido, es mala suerte. Es que Militao en Valdebebas mañana jueves tira un tiro y a lo mejor se puede lesionar. ¿O no? Como madridista, Sergio, tú sabes cuando Militao lleva 3 o 4 partidos seguidos, tú me dices, oye, ya tiene que descansar.
Sí, Porque lo tienes tú en mente. Hausen, que pero lo claro, decíamos. es como también la cuestión, por ejemplo, relativa a Mbappé hace poco. Desde el último parón de selecciones nos da la sensación de que no está bien. Xavi apenas le ha rotado. Yo no Xavi no le rota porque es lógico que no le rote. Claro. Y Deschamps no le rota porque es lógico que no le rote. ¿Qué pasa? Se van acumulando y en los últimos 2 parones de selecciones se ha tenido que volver antes de tiempo y está entre algodones otra Lo vez. único que te compro, y tienes razón, es que parece que el calendario pone ahí en noviembre un Brasil-Túnez y un Argentina-Angola o un Brasil-Japón hace Fatal poco. pensado. Fatal pensado, que son amistosos, pero no va a decir el seleccionador, lleva una selección B a estos partidos, pero como no me van a valer de nada. Vamos con la pregunta para los oyentes. La pregunta de los oyentes patrocinada por Tu Jamón Directo. Hoy he mezclado la pregunta a la selección española y al Real Madrid, que son los 2 temas que vamos a debatir en el día de hoy. Como la selección española de fútbol va fenomenal, son 31 partidos consecutivos sin perder, récord absoluto en la historia del fútbol de selecciones junto a Italia. Hoy les pregunto qué cogerían de la selección española, jugador o conceptos, y trasladarían al Real Madrid para que mejore con Xabi Alonso. Buena pregunta. 693 70 14 81. 693 70 14 81 y se pueden llevar un surtido de ibéricos de Tu Jamón Directo. Se me ocurrió esto a raíz del debate de ayer, cuando comparábamos el número de entrenamientos que ha podido tener Xabi Alonso comparado con Luis de la Fuente, y a lo mejor Xabi Alonso ya ha tenido más entrenamientos que Luis de la Fuente, y lo que ha conseguido montar Luis de la Fuente como seleccionador nacional. Vamos a ver, antes de afrontar este tema del Madrid y de la selección, yo entiendo que las selecciones no nos pone tanto como los clubes en este país, sobre todo pasa así. Y que lo de las 48 selecciones en un mundial es una bacalá que solo se hace por dinero. Pero hay que mirar el lado positivo. Y nos ha dejado una cantidad de historias súper bonitas que quiero que comentemos. Ayer consiguieron clasificarse para el mundial en la CONCACAF Panamá, segunda vez en la historia. Y nos vamos a parar aquí, en el segundo caso, Haití, que lo logró después de 52 años. Costa Rica and Honduras. But now it is! It's over! Haiti have got the news! Ya, la musiquita de fondo ya increíble del Caribe. Y luego, segundo, que lo estaba diciendo el narrador, estaban fijándose en otro partido a través de un móvil porque no dependían de sí mismos y al final lograron la clasificación. A ver, aquí la cuestión es cómo está Haití. Sergio, claro, tú que vienes de la mañana de Federico, pues lo sabrás mejor que ninguno de nosotros. No es el tema que más se comenta, pero, no, es verdad, pero bueno. es verdad. O sea, es un país que está en guerra, que hace 6 meses ocuparon el Palacio Presidencial directamente, que ha habido masacres en la calle, que hay gente que estaba huyendo, pero huyendo sin poder huir porque no se podía salir del país, con cortes de luz constantes, sin poder entrenar en un campo y prácticamente teniendo que cortar entrenamientos a la mitad por miedo a lo que pudiera ocurrir, y están en un mundial. Que si están ellos, significa que hay otros países que pueden haber estado y no han estado por muy 48 selecciones que vayan, que coincido contigo que al final tiene ese punto de más dinero bacalá, pero al final el nivel del fútbol va subiendo más, los que antes eran pequeños ahora son medianos y los que antes no existían ahora pasan a ser también un poco pequeños. Y es que las historias que nos están dejando esta clasificación son muy buenas. Segunda vez en la historia que está ahí tiene un mundial, creo, porque en el 74 ya fueron, que ahí coincidieron con Zaire, que ahora se llama República Democrática del Congo y que también va a estar en el mundial. Con lo cual son historias... Pero va al repechaje. Pero, sí, bueno, va al repechaje, pero como dice Sergio, un país en guerra, pues que le vamos a ver del 12 de junio al 19 de julio. He leído dominado por bandas. Sí. Pero claro, es que bueno, he leído que los jugadores también que no quieren volver a su país porque tienen miedo. Sí, creo que no han podido, de hecho, no han jugado ningún partido en Haití. Claro. O sea, y que hay que recordar también que en 2010 sufrieron una enorme tragedia, ¿no? El terremoto de Haití que... Yo conté hace prácticamente todo. Conté hace 3 semanas en el primer palo la historia de Zaire en el Mundial 74, y Zaire, mientras jugaba en Alemania, estaban amenazados de muerte porque el dictador, Mobutu Sese Seko, les decía que si volvían sin ganar algún partido, peligraba su vida. Claro, Zaire no va a ganar un partido con Brasil, Yugoslavia y Escocia en el grupo. Perdió 9-0 y al final, pues las cosas, bueno... ¿Y qué pasó? Bueno, perdieron todos los partidos, pero al volver... No les pasó nada, pero no les recibió nadie en el aeropuerto. O sea,
Bueno, la selección fue como si no hubiera Algún jugado ciudadano anónimo, ¿no? como si no hubiera jugado el Mundial. Bueno, hay que recordar también que otra selección pequeñísima que se clasifica al Mundial por primera vez en su historia es Cabo Verde, que además ha eliminado de las opciones de Mundial a un país como es Nigeria, Sí, sí. o sea, o Camerún. Sí, sí. O sea, quiero decir Si no que me estoy son centrando en las que ya habituales se en los habían últimos, clasificado por primera vez. Claro, Jordania, por ejemplo, también lo ha Sí, conseguido. pero es que- Estoy solo con las de ayer. También se clasificó Curazao. Pero Curazao. Sí, Curazao Qué me tiene, barbaridad. Curazao me tiene el corazón. ¿Sabíais ponerla en un mapa? Sí, está A Curazao. debajo de Venezuela, creo Sí, unos 50 sí, yo- kilómetros. si yo lo veo, 60 sí, pero es kilómetros. verdad Sí, que es- en ese triángulo rollo Belice Bueno, y... el seleccionador es Dick Advocaat, el mítico seleccionador de Holanda en el año 94, en el 98, y que ha cogido, pero como es una colonia holandesa y todos los jugadores prácticamente todos los jugadores son holandeses, pues Sí. está entrenando Dick Advocaat a, fíjate, el papel de seleccionador de Curazao, o sea, el trabajo de seleccionador de Curazao, pues tiene que juntar Sí. algunos jugadores cada fecha de clasificación Creo para... que el Marca llevaba una pieza hablando de esto también y que hablaban con la presidenta, que creo que es de la Sí. Federación de Fútbol, y claro, decía que esto empezó en 2004-2005, cuando todavía pertenecía a las Antillas neerlandesas, perdón, y en aquel momento se estaba empezando a decir, vale, ¿qué jugadores en el futuro rechazados por Holanda? Claro. ¿Cómo se empieza a reclutar jugadores? Porque aquí no vamos a sacar talento. O sea, esto es un proyecto de hace 20 años. Es un proyecto Sí, que sí, por lo claro, visto claro. empieza hace tiempo, pero que se intensifica en el momento en el que ya consiguen su autonomía, aunque siguen dependiendo del Reino de Holanda, y a partir de entonces se aumenta ese reclutamiento. El entrenador no pudo estar, creo que ayer, de hecho, por un problema familiar, estuvo en conversaciones o sea, hablando por teléfono literalmente con el banquillo. Claro, y este trabajo por debajo que ha habido de jugadores que nunca iban a ir a Holanda, pero que podían jugar con Curazao, que cualquier ciudadano de Curazao tiene pasaporte holandés, si no me equivoco, y que puede entrar en Holanda sin problema en la Unión Europea. Es que son esas historias del Mundial tan extrañas. 150.000 habitantes creo que tiene. Es el país el con país, menos ¿no? habitantes del próximo Mundial. Y yo creo que el país con menos habitantes que jugó siempre un Sí, mundial. sí, puede ser. Porque Islandia lo jugó en tiene, pero tiene- el 2000. No, ¿cuándo jugó Islandia? Islandia 2018. 2018, sí. Y se decía que era un país pequeño. ¿Y cuánto? ¿Y Islandia tiene más? Islandia tiene un poquito más. Sí, Creo que tiene algunos más, sí. sí. Es que tiene 150.000, ¿no? Es que Curazao. Bueno, Bueno, es que dependiendo de donde lo mires, hay de 150 a 180.000. Varía. Bueno, yo había leído que es el país con menos Sí, población. 400.000 tiene de Islandia. todos Bueno. modos, hace 15 años Curazao no existía. O sea, existía, pero que no como Estado independiente no existía. Ahora, en lo deportivo me Qué parece... tertulia de nivel esta, ¿eh? Es Hombre. impresionante, los oyentes me, tienen que estar... me parece que, aunque luego fuera de micro en la redacción ha dicho Sergio una cosa interesante, que es verdad que al final los jugadores son holandeses, calidad van a tener, Sí. pero es cierto que yo creo que el Mundial, lo que decía Sergio antes, me parece que va a tener peritas en dulce, que van a caer goleadas. Sí. Sí. Bueno, hay que recordar, estrepitosas. Panamá jugó su primer mundial en Rusia 2018 y creo que le cayó un Es que no me un no, 6-0, no recordaba 6-0 ya de ese Inglaterra. juego de Panamá. Sí, sí, sí. Pero metieron un gol y se volvieron Y se locos. volvieron Fue el locos porque era el 6-1, primer gol y mundialista. como locos todo el banquillo saltando, claro. Esto van a ser goleadas. Les damos a Panamá, Haití, Curazao, Artifin. Hombre, O a los de que van al repechaje, ¿no? Al Italia, por ejemplo. Al repechaje también, claro. Al repechaje. Bueno, a que hay todos, podemos dar a todos En Artifin, Europa realmente. y luego hay un repechaje a nivel mundial. Sí. Claro. Que hay unas selecciones ahí. bueno, Que escucha. yo, ahí sí que hay algunas que no las ubico en el mapa, Es me que cuestan. ese- de verdad, hay que decir al De oyente- hecho, algún país no sabía de su existencia, lo reconozco. Hay que decir al oyente que el sexto séptimo de Sudamérica, que siempre juega con Australia, ahora se le ha acabado el chollo al séptimo. Ahora Bolivia tiene que ir a un repechaje de un hexagonal con todos los países del mundo y a lo mejor Que se Bolivia. juega en México, además. Claro. Ahora los comentamos. Artifin, que es un producto para las articulaciones, para la rodilla, para la cadera, la que te esté molestando, toma Artifin. ¿Para qué vivir con dolor? Y además ahora en el invierno, pues el jersey de Steve Jobs de Dani Blanco pues sirve para el cuello, pero las articulaciones van a sufrir con la bajada de las temperaturas y para eso es Artifin, un producto esencial que puedes encontrar. Venga, una pausita. A la repesca internacional, porque lo sepan los oyentes y no dejarles a medias, van Irak y República Democrática del Congo, que pasan directamente a la final al tener mejor ranking, y luego además están Bolivia, Nueva Caledonia, que es el país que yo la verdad que no conocía. Es que es muy complicado porque es de la Polinesia francesa, entonces, pues. Y así, Que no sabes tampoco ubicar la sí, Polinesia sí. francesa. No, estaba pensando. Y ahí no sé. Ahí hay imagino- fútbol, pues sí. Claro, jugar al fútbol, ¿cuántos clasificado. habitantes puede haber? Mira, ¿Cuántos campos de fútbol? Antes lo estábamos recordando, jugamos nosotros contra Tahití. En Copa Confederaciones. En la Copa 2009. Confederaciones. Correcto. Y luego también están Jamaica y Surinam.
Pero y Bolivia nos- es verdad que va a estar en la final seguramente, pero bueno, ya Irak y Jamaica. Congo... Bueno, que ya no se puede jugar a no sé cuántos metros de altura. Bolivia ha perdido ahí. sí, es verdad. Sí, es verdad. Es cierto. Nos faltaba por comentar que también fue muy bonito. Bueno, más que bonito. A ver, a mí me pareció espectacular. Porque ver un estadio lleno, emocionarse tanto por una clasificación Ah, ya en sé cuál. Europa, Hombre, claro. en Europa, pues mola un montón. Y además, si lo consigues en el descuento, pues aún más. Y es lo que pasó ayer en Escocia cuando marcaron el 3-2 en el minuto 93 ante Dinamarca. McLean. Back in it comes. Ferguson's header given away, but it breaks to Tierney! History for Scotland and Kieran Tierney! A saber cuántos escoceses han llamado esta mañana al trabajo para decir que se encontraban mal. Madre mía. Había algún artículo por ahí diciendo que la mejor resaca de Escocia de toda la Hombre, vida, claro, algo sí. por el estilo. Lo mejor que no se ve, no se puede apreciar por el sonido, es cómo tiembla la cámara. Lo bonito que es el temblor Bueno, de cámara, de cómo el, sonido estadio peta el Sí, sí, micrófono. sí, sí. Como Claro, es Hampden Park, decidiendo un partido... Fútbol británico, ese punto de Además, épica. los vomitorios llenos también incluso. Es que no había un resquicio de hueco. No, todo eran cuerpos y cabezas. Escocia Se veía para... en la tele. Decía el oyente, Escocia en los 70 y los 80 y principios de los 90 era típica selección de mundiales, pero no iba a uno desde el 98, desde Francia 98. Es el primer mundial del siglo XXI Sí, para sí. Escocia. Con lo cual Sí, siempre sí. se quedaban ahí en repesca o alguna Eurocopa, pero no hacían nada en la Eurocopa. Y Bueno, y fútbol que Escocia. eliminaron a Dinamarca, Sí, sí, que sí, es sí. una buena selección que tiene que ir a la Sí, repesca. que luego hablamos de la repesca europea que se ha quedado un Para berenjenal, otro día, un que berenjenal si de nos quedamos equipos, en Eso es doble artifín. un berenjenal de equipos, madre mía. Sí, pero está por ahí Italia, Turquía, Dinamarca, Marca, Polonia. Sí, a Polonia de Lewandowski. Rumanía, Macedonia, Sí, sí, sí. Me quedo con el primer gol de ayer de Escocia. Hombre, Una chilena, el de McTominay. como la de Cristiano en Turín, decíamos esta mañana, Luis. Sí. Es Sí, que es con idéntica. McTominay, Sí, sí, que ha sido es irse del idéntica. United y marca goles. Vale válido para cualquier caso prácticamente. Ayer Madre marcaron mía. dos exjugadores del United, Holyoung y McTominay. Joder, Sí, ¿verdad? sí. Bueno, vamos con el Real Madrid. Luego hablamos un poquito de la selección, pero ayer habló Xabi Alonso, al que tengo yo ganas de escuchar en rueda de prensa después de los últimos resultados, y le preguntaron en un foro de una universidad relacionada con el Real Madrid qué tiene que tener un entrenador para triunfar en el Real Madrid. Es que ser auténtico con tu manera de ser para poder transmitirlo. Siempre que he sentido que tenía que dar ese paso, lo he dado. No he dejado de hacerlo por miedo a que no me salieran las cosas. Como queremos, el espíritu de equipo que queremos tener para poder ganar todo lo posible. Pues fíjate, Sergio, que últimamente tengo la sensación justo de lo contrario que está diciendo Xabi Alonso, que no le veo hacer lo que él quiere, que no está siendo auténtico, sincero con él mismo. Es un debate interesante porque, claro, vimos algunas pinceladas en el Mundial de Clubes, pero es verdad que él lo ha dejado apartado. Acordaos la rueda de prensa, creo que fue del día de Anfield o el del Rayo, en el que le preguntaron la continuidad del Mundial de Clubes y él dijo, no, nuestra temporada empezó el no sé cuántos de agosto. Te llama la atención porque ahí pudimos ver quizás la versión más auténtica, es verdad que es lo primero que llegó Xabi Alonso Pero en aquel hasta el momento. partido ante el Barcelona, yo Sí, no te habría bueno, dado paso de la misma forma. Es que verdad, pero a ver, es que claro, como todo, si es que si la pelota no entra, parece que se puede cuestionar todo lo que tiene que ver con tanto con los jugadores como con Xabi Alonso al final. Y es verdad que, bueno, ¿qué decisiones se pueden tomar como no auténticas? Yo creo que ha sido auténtico siendo firme con la cuestión Vinicius, creo que lo hemos comentado aquí, que él mantiene lo que tiene que hacer con él. No ha sido auténtico quizá con, no sé ya si llamarlo meritocracia, porque yo no creo que Xabi Alonso sea injusto. Cuestión Gonzalo, cuestión el centro del campo en un momento dado, darle más minutos a Ceballos. Bueno, no lo sé, es que hablar de jugadores concretos también es complicado. Pero es que, claro, si el balón entra el otro día, el día del Rayo, diríamos, victoria difícil del Madrid, pero o sea, adelante, Xabi Alonso recupera un poco la senda de la normalidad y ahora afrontar la siguiente crisis. Pero No sé el si me partido lo explico. habrían jugado igual de mal. Igual sí, pero muchas veces es que, claro, Pero hubieran es ganado. muy difícil medirlo también en cuestión de... Es que la situación del Madrid es muy buena, dentro de lo mala que es. O sea que, Entonces, por concretar, ¿tú crees que Xabi Alonso está siendo, entonces, está tomando las decisiones que él querría? está tomando las decisiones que él querría, adecuándose poco a poco a lo que te exige el Madrid. Mano izquierda, que se me entienda, en definitiva. Sabe que tiene que encontrar el equilibrio y creo que él lo puede hacer. Me repito también las palabras de Bale, que estuvo muy bien el otro día, las palabras de Benzema hace poco en una entrevista, diciendo, Xabi Alonso es una persona perfecta para entender lo que requiere el Madrid, y yo creo que se Pero lo justo entiende. eso, Luis, es buscar, digamos, tu continuidad
con la simpatía de los jugadores a costa de, a lo mejor, de las decisiones que te gustaría tomar, y también que le reclamaba mucha parte de la afición de, oye, ¿qué pasa con Gonzalo que nos gustaba? Sí, pero creo que al final es lo que hablábamos cuando Xabi Alonso fichó por el Real Madrid, que era el debate de qué es lo que necesita el Real Madrid, un entrenador o un gestor. Y todos coincidíamos en que el Madrid actual, con el fútbol actual, merece una mezcla de los dos, una mezcla de entrenador y de gestor. Y yo creo que Xabi Alonso no ha faltado a la verdad. O sea, ¿quién podía pensar antes de Xabi Alonso que podría poner en el banquillo a una de sus estrellas, como es Vinicius, o incluso sustituirlo? O sea, muy pocos. O sea, Ancelotti no se atrevía a hacer eso, por ejemplo. Sí, es verdad que Ancelotti se atrevía, por ejemplo, a poner a Gonzalo, pero a Enrique. A la vez, tengo la sensación de que esa decisión le ha traído más problemas que beneficios. Bueno, pero sí, pero también es verdad que lleva muy poco en el cargo. Es parte de ser entrenador del Madrid. Lleva muy poco en el puesto y en el Real Madrid como entrenador. Una cosa que me llama la atención, y retomo lo que decía Sergio, y ha sido muy poco comentado. En un momento de la rueda de prensa de Vallecas, él utilizó 1 minuto prácticamente para decir que olvidemos lo que hizo en Estados Unidos. Y yo eso no... Quiero decir, yo eso no lo descubrimos, además, el esquema de 3 centrales. ¿Por qué? Que no... Me salió en Twitter, seguramente os salió también a vosotros, de este es el Madrid que quería Xabi Alonso. El día y de sale una Salzburgo. triangulación con 3 centrales, una ocasión que falla Vinicius al final mano a mano, y dices, ostras, es verdad que esto se está diluyendo con el paso del tiempo. Esa jugada de y justo lo de los 3 centrales no lo hemos visto desde el Mundial. Solo el día del Levante. Eso y creo que fue uno de los mejores partidos que jugó el Madrid esta temporada. Ojo al rival, Levante. También coincidió que estaba en el campo Ceballos. Cierto Correcto. es que Vinicius estaba en la mejor posición que yo creo que tiene, que es no estar todo el rato pegado a la banda, sino entender cuando tienes que jugar por el centro. Porque pero es que con 3 centrales no hay un jugador en banda. El carrilero al final, el carrilero izquierdo. Y posición que le viene mejor a lo mejor también a Arnold. Eso es. Y Ceballos, con una defensa de 3, tiene que estar en el campo seguramente para cuando Tchouaméni se meta entre centrales tener alguien que domine. Y es verdad que en campo de Levante lo hicieron. Pero, ostras, que el propio entrenador del Madrid diga, pues si... yo creo que prácticamente venías con ese sistema de Leverkusen, que ya era complicado implantarlo en el Madrid, pero si lo has implantado en el Estados Unidos, es como él hace una división de final de temporada pasada, verano, y comienza esta nueva. Además, es un sistema muy fácil de cambiar durante el partido, totalmente, con la presencia de Tchouaméni, que puede jugar de central o de mediocentro. Que no te convence, oye, vuelve al medio. Claro, pero diría que partidos oficiales después del Mundial no hemos visto eso. Levante y se acabó. Y fue con carreras de falso central. Muy Real Madrid, cuando hay un partido en el Bernabéu que se te enquista, muy Real Madrid, de irse con 3 atrás, irse con muchísima gente delante, pero no lo hemos visto nunca, ¿no? No sé si al final también responde un poco a que se encontró una situación, vamos a pensar, dramática, no en el vestuario de nivel de actitud, sino dramática de, madre mía, vienen de un año complicado, vamos a probar a hacer cosas nuevas en el Mundial, pero es tan circunstancial lo que va a ocurrir que tampoco quiero darle una continuidad. Pero es que en el Mundial hubo momentos que yo creo que no nos gustaron, dentro de todo. Quitando el día del PSG, que yo creo, según las informaciones que en su momento se publicaron, que él no quería dar continuidad al Gonzalo Vinicius, sino Gonzalo Mbappé, al final encaja a Vinicius a última hora, porque tampoco hubiera sido muy acorde con esa línea de meritocracia. O sea, yo creo que todo el mundo entiende que Gonzalo no sea titular. Totalmente. O casi todos, por una cuestión de lo que decís de mano izquierda, de que el chaval no puede dejar en el banquillo a jugadores como Vinicius, pero por eso decía lo de últimamente no veo a Xabi Alonso tomar las decisiones que a él le gustaría. Él apostó por Gonzalo desde el principio y le puso hasta en el último partido con el que cayó ante el PSG. Sí, fue titular. Fue titular incluso, que yo dije, ostras, la has metido con calzador porque son 3 delanteros. En Vallecas sigue poniendo a Rodrigo. Y 0 minutos también en Anfield, y en Anfield insiste con este futbolista y muchos centros laterales. 19 Vallecas, se contaron en Vallecas, pero no tienes a Gonzalo. Sin embargo, en Vallecas, lo que habéis comentado antes, se ve esa jugada que decís de la primera parte, que dices, ¿cómo puede jugar el Madrid si juega bien? En plan triangular, que además es una ocasión, me parece que termina en la jugada de Vinicius, que para batalla, para el córner. Yo es que creo que hay algo en el Madrid que no termina de cuajar, y yo creo que es... no por ser repetitivo señalando a los jugadores, pero creo que además del tema de actitud, que ahora si queréis lo comentamos, yo creo que es una cuestión por ejemplo, lo que tú has dicho de los centros, que nadie remata. Es que yo creo que no son centros buscando un duelo aéreo, sino son centros colgados en el área, buscando romper líneas, centros rasos, centros rápidos. No es tanto mandar centros
a un delantero de 2,5 metros, sino jugadas, balones en largos, rápidos, que puedan desequilibrar y romper las líneas defensivas. Y que luego, Luis, yo he visto un partido del Leverkusen en Alemania, que esto es repetitivo, pero no el ritmo del Leverkusen, claro, es frenético. No por muy repetitivo tenemos que decir. Y sabe Alonso que esa tampoco, otra, es que me viene a la cabeza, que no veo que lo hacen en el Madrid. Entiendo que no es lo mismo el Leverkusen que el Madrid. En el Leverkusen muchos partidos los ganaban en el 90 y pico. Y te dice, pero es que en el 60 decía, oye, a los jugadores no les veo que están presionando arriba como yo quiero, que también se está perdiendo en los últimos partidos. Hago 3 cambios y saco gente fresca. Y eso tampoco, los cambios cada vez los hace más tarde. Y de hecho creo que los cambios en general en los partidos no ha cambiado para bien casi nunca. De momento, incluso los partidos que iba ganando, le ha costado meter a los jugadores en un momento que digas, este cambio se ha notado en el partido. Que muchísimos partidos del Leverkusen, por marcar en el 90 y pico, tú estás 20 minutos antes yendo por el gol. Y yo creo que es lo que se le pedía el domingo pasado, que el Madrid muriera con 10 ocasiones que de batalla. A Borja Iglesias el Leverkusen, ¿eh? O sea, Xabi Alonso pidió a Borja Iglesias un rematador porque al final se le había lesionado. ¿Quién se le lesionó durante...? Se le lesionó Sik y estaba Bonifacio de delantero. O sea, tú querías ser alguien que cargase el área. Pero yo creo que al final caemos de nuevo en el error de hacer la comparativa Bayer-Leverkusen. No, claro, que no es lo mismo. Que son dos mundos... Sí, pero morir en el área era una cuestión de... Él ha dicho que tiene que ser fiel a sí mismo y él tiene la idea de presionar arriba, que lo hemos visto y de repente dejan de hacerlo y de hacer cambios pronto para mantener esa intensidad y no lo hace. Eso ya no es una cuestión de Leverkusen en Madrid, eso es tu libro. Pero eso, pues sí, aquí podemos debatir sobre las interpretaciones que podamos tener de las palabras de Xabi Alonso, pero al final tienes que... Era su idea, pero te lo ha dicho en rueda de prensa él, macho. Pero el entrenador más defensivo últimamente que haya tenido el Madrid, ¿quién te sale? Un Benítez, Mourinho en algunas ocasiones. Morían en el área. O sea, el Madrid terminaba los partidos diciendo tiene que marcar porque se va a volcar. Yo lo que digo es que creo que Xabi Alonso todavía está encontrando la forma de primero imponer su criterio y adaptarse al criterio que el propio Real Madrid impone desde el primer momento. Dices el vestuario. El vestuario, el club, la filosofía, el Bernabéu, los madridistas... Es que tiene que encontrarlo eso al final. Aunque vosotros como madridistas hubierais preferido cambiáis 60 minutos de jugar mal porque en los últimos 30 el equipo tenga 6 ocasiones de gol. El Bernabéu lo cambia porque es que prefiere el empuje antes que juegue. De todos modos, no digo que el Bernabéu quiera juegues mal, pero que siempre se ha primado el hecho de empujar más y demostrar ese empuje. Y con Zidane lo veíamos casi cada partido. Con Ancelotti hemos visto otras tantas veces, no solo por ello, sino porque los jugadores también respondían a ese tipo de estímulos. Los que veíamos los partidos que no somos del Madrid, en todas las épocas del Madrid, va a caer el gol del Madrid. Y yo contra el Rayo el otro día estaba... Sí. Entiéndeme los oyentes, como quería que tropezara el Madrid. Bueno, pues no se pero sufre, eso no, se sufre porque el Madrid no va a llegar al área. Eso no es fórmula, eso es fútbol. Eso de decir que el gol del Real Madrid es que al final eso es fútbol. No existe una fórmula, porque si no entonces ganarían todos los equipos. Claro, pero por lo menos inténtalo. Provoca que pueda llegar a pasar, digamos, esa circunstancia. Yo he hecho la pregunta a los oyentes. Mira, yo respondo ya con lo que me gustaría a mí. La selección española de fútbol tampoco tiene un delantero de 2 metros que remate por arriba todos los balones. De hecho, ese perfil para determinados partidos, un Samu, un Borja Iglesias. Y ver los partidos de la selección española, que también se le encierran los rivales, y el número de jugadores con el que carga el área la selección española, que no tiene ningún rematador, pero por centrar y simplemente por tener a 4 o 5 jugadores, los defensas dicen, ostras, es que no puedo cubrir a todos, hay un rechace, la caja... Y el Madrid no pobla el área rival. Bueno, el primer gol de ayer es un pase fuerte de Cucurella. Que coge Dani Olmo porque está en el área. Y el segundo son 3 rebotes en área. ¿Pero por qué le cae Oyarzabal? Porque está en el área, efectivamente. Pero incluso no hace falta ni irme a la selección española. El Madrid hace 2 años, campeón de Europa y de Liga, no juega con delantero centro. Juega con Bellingham de falso 9, que tenía un recorrido bestial. Juega con Rodrigo de falso 9. El Madrid de Benzema, que era un muy buen rematador de cabeza, pero tampoco era su especialidad. Cargaba el área, ya era con Casemiro, ya fuera con Bellingham posteriormente, ya fuera incluso con Tchouaméni, con Rodrigo entrando, que tenía ese punto, ese olfato de dónde poner el pie.
cargar el área también se trabaja, efectivamente. Claro. No es una cuestión solo de que haya un 9 en el área, sino que también, ojo, también se trabaja, pero claro, Bellingham también, que es el jugador que pensamos todos en quién carga el área con más, digamos, potencia, con más Yo estoy pensando claridad. en todos. Con todos, sí, Empezando pero por Mbappé y terminando por hasta Tchouaméni. totalmente, pero Bellingham, que es ese jugador que hemos visto que es muy capaz de cargar y encima hacerlo muy bien con buenos remates de cabeza, claro, si ha defendido una jugada en el borde de su área, ojo con llegar también después al otro área igual de fresco que si estuvieras directamente en el propio área rival. Eso también hay que tenerlo en cuenta con todo el propio esquema que quiere implantar Xabi Alonso, que yo sí, insisto, creo que lo va a poder hacer, pero... A tu pregunta, me quedaría con que, claro, el Madrid perdió sin Toni Kroos la figura del jugador y la selección tiene ahí, a lo mejor, 2, 3, 4 opciones de jugador que generan bastante en el campo. Yo eso también lo trasladaría, pero claro, eso es cuestión de oficinas y en agosto pues se decidió que no, bueno, cuando se retiró Kroos se decidió no hacer el esfuerzo por un jugador estilo Zubimendi, por ejemplo. Y que Luis de la Fuente lleva más tiempo dirigiendo a la selección española que Xabi Alonso el Real Madrid, que quiero decir... Sí, pero si Xabi Alonso, más salteado, si Xabi Alonso no tiene el jugador que le va... Ojo, que la Eurocopa nos sorprende con 2 o 3 jugadores convocados que ninguno dábamos como titulares y los planta el primer día titular con Croacia, Fabián y Cucurella, que yo me acuerdo que Fabián venía jugando, pero no era el titular. No pensamos que fuera a ser el titular y todo eso lo... Escucha, y los familiares de Oyarzábal les pitaron los oídos durante ese verano y ahora... ¿Quién discute a Oyarzábal? Exactamente, es más, sí. Estreno de España en el Mundial y si está bien, va a ser el delantero centro. Por favor, o sea, espero que sea así. O sea, es que no me imagino otro 9 y a ver si se acaba ya el mantra del falso 9 Oyarzábal, porque es que eso no es un falso 9, es un delantero, con todas las letras al final. Todo Fabián, no te imaginas una selección sin Fabián ahora. Totalmente. O sea, bueno, y lo que decíamos ayer es que 6 jugadores que van a ser titulares el primer día, o 5, no estaban ayer. O sea, ¿os parece mejor la selección española que el Real Madrid, digo, en cuanto a plantilla? Si ahora mismo se enfrentasen, pues, hombre, no lo sé. ¿Qué preferirías tener? Claro, es que parece que es complicado, parece que Xabi Alonso tiene a 11 matados, que no es verdad que no tiene a Zubimendi y tal, pero... quitar los jugadores del Real Madrid para que sea... Es complejo. El concepto de al final una temporada constante de 55 partidos supongo que también tiene sus pequeñas vicisitudes que se salen de una selección y unas convocatorias cada 2 meses. Yo os hacía esta pregunta porque Dani dice, no, es que Xabi Alonso no tiene a los jugadores que tiene la selección española. Es verdad. Pero oye... Le han dado recursos, también. Tiene recursos suficientes y lo decía el año pasado con Ancelotti. No voy a ser injusto con uno, ¿sabes? Y que incluso, pienso lo mismo de los dos. Creo que tienen, es más, Xabi Alonso ahora tiene más argumentos para jugar mejor al fútbol. ¿El Zubimendi y el Fabián del Madrid quién son? Fabián yo me volvía loco por ir a por él, ¿eh? ¿El Zubimendi del Madrid quién es? ¿El Zubimendi? Pues, por posición sería Tchouaméni, claro. Pero no se parecen, claro, efectivamente. Pero se puede jugar otra cosa. Creo que lo preguntamos el otro día. ¿Quién es el 5 del Liverpool? Tampoco sabríamos definir quién es el Kroos del Liverpool. Es complicado también. Hay equipos que saben adaptarse a ese tipo de jugadores y adaptar el equipo a otro tipo de ideas sin un creador de juego muy, muy claro. Claro. Quiero escuchar 2 sonidos porque además van a coincidir en sus análisis. Van a hablar de Vinicius. Y son 2 jugadores que han compartido vestuario con él. El primero es Benzema con el diario AS, cuando le preguntan si le ve capaz de ganar el Balón de Oro que debió, en mi opinión, ganar y no lo consiguió. Difícil, pero lo puede hacer. El día que se va a meter otra vez en la cabeza que está en el campo solo para jugar y deja todo el resto, siempre, porque calidad tiene. Dedicarse solo a lo que pasa en el terreno de juego. Le han preguntado a Toni Kroos y ha dicho lo siguiente: siempre le he dicho a él que pare, porque siento que todo el equipo se está viendo perjudicado por su comportamiento. Como equipo sentíamos que todo se estaba volviendo en nuestra contra por su culpa. Es que me parece tremendo esto. 2 compañeros porque de Benzema ya vestuario, es solo por él, pero es que Kroos está diciendo, oye, que lo hemos hablado con él, que nos perjudicas a todos. Hombre. Pero antimadridistas, Toni Kroos y Karim Benzema. Ya está. Es verdad que no son la ironía no se nota en radio. Menos mal que te Estas declaraciones de Kroos son brutales, vamos. No, para mí me parecen brutales. Bueno, para mí me parece brutal ya un ex compañero de vestuario que diga esto. O sea, que Benzema, por eso me sorprendió ayer lo de Benzema con Mbappé. Si las que tiene las tiene que enchufar, que me resulta extraño compartiendo esto de la selección francesa que le diga esto, pero con Vinicius y con... Es que es lo que a mí personalmente es lo que más rabia me da de Vinicius, porque Vinicius es un jugador que es impresionantemente bueno. Ahora es impresionantemente bueno. Ha pasado por unas etapas
muy duras, muy difíciles, con burlas. Y en cuanto a calidad, es indiscutible que es uno de los mejores del mundo. Pero en cuanto se descentra y prefiere atender a una tontería gigantesca, como es que le digan balón de playa, que en vez de molestarle, lo que le debería de provocar es motivación. Que yo creo que se la provoca. Sí, bueno, pero se la provoca, pero ahí está el reque de balón de playa y han pagado un abono por mí. Pero para Toni y al final Kroos, no marcas un gol en ese partido. No es así. Y estoy de acuerdo con parte de Kroos, pero me partido. extraña mucho cuando Kroos también ha arropado previamente muchas cosas a Vinicius, y también voy a barrer, ya que me declaro antes ancelotista, y sabéis mi devoción por Vinicius, yo hubiera echado mucho en falta que muchos de sus compañeros en sus primeros líos se hubieran metido, se hubieran metido también con él. Porque Casemiro, hace poco también le echó un cable a Vinicius diciendo, hombre, yo cuando veo lo que le hacen a Vinicius echaría en falta que alguno de los capitanes también se metiera de por medio. No solo con Vinicius, porque tú de puertas para adentro ya verás cómo lo gestionas. Pero ojo, porque yo los primeros encontronazos con Vinicius, son la 22-23, en esa temporada, esos encontronazos estaba solo. No tenía ni un compañero rodeándole nunca, ni defendiéndole nunca. Eso también me parece que es una falta del resto de sus compañeros hacia cómo gestiona él o cómo puede gestionar la situación. Me llaman la atención las palabras de Kroos, que al final es que es sincero para lo bueno y para lo malo, lo ha sido siempre, pero Kroos también... cuando se ha referido a Vinicius y cuando Benzema se refiere a él, dice, bueno, pero es que eso también va con él. Me refiero, que compras el pack completo del jugador. Y todo lo bueno que te ha dado también te lo ha dado siendo así. También lo dice Benzema cuando le preguntan por el Balón de Oro. Para ver la mejor versión de Vinicius, Benzema también piensa que no debe centrarse en ese tipo de cosas. Pero además, ¿cuánto tiempo llevamos hablando de las polémicas que provoca Vinicius? O en las que se ve envuelto Vinicius. Desde 2022, 22, sí, pero 23. Realmente o sea, que ha tenido tiempo para corregirlo, creo yo. No sabíamos qué pensaba el vestuario de esto. Porque una cosa es lo que digan en público y otra cosa es lo que digan ya cuando se han marchado de ese vestuario, como es el caso de Benzema y de Kroos. Que tampoco estábamos nosotros muy desacertados cuando ya en su momento dijimos... pero había debate, había mucha gente que pensaba lo contrario a ti. Pero no es un debate basado en... Yo pienso como Sergio, las primeras ocasiones creo que en público tenías que defenderle y luego en privado pues decirle basta ya. Que no pasó ninguna de las dos, exactamente. ¿Tienes padres mayores y que viven solos? Pues escucha esta recomendación que te va a interesar. Si cuidas a tus padres desde la distancia y te preocupa que pueda pasarles algo, ¿sabes que más de la mitad de las personas mayores de 70 años sufre al menos una caída al año? Cada minuto cuenta cuando hay una emergencia. El reloj Durcal te protege estés donde estés las 24 horas. La ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durcal salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durcal con un 10% de descuento el reloj y 3 meses gratis llamando al 910 888 852. Nos marchamos, que nos hemos quedado sin tiempo. Oye, pues lo siento mucho por los oyentes que nos hayan mandado una nota de WhatsApp. De todas formas, que sepan que entran en el sorteo de surtido de ibéricos, aunque no los hayamos emitido en el día de hoy. Bueno, pues mañana, hombre. Mañana, mira, buena idea. Mañana me comprometo. Al empezar, lo ponemos y seguimos con este tema de Vinicius, que mañana por aquí viene Juanma Rodríguez, que para eso es fan número 1 de Vinicius. ¡Hasta mañana!